en el libro del Génesis. Génesis capítulo 11. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora leamos versículo 6, 11:6, y dice así: Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hermanos, pueblo del Señor, en esta mañana, en este mensaje quisiéramos tomar una parte de este versículo, porque al final de este versículo dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es un mensaje diferente de lo que vamos a ver y entender y meditar cuando Dios dijo que el pueblo es uno. Eso es lo que queremos entender. Hay un pueblo, somos nosotros ese pueblo. Solo hay uno, solo hay una doctrina, solo hay un pensamiento. Como en estas conferencias, solo hay un pensamiento. Otro versículo dice: un mismo sentir. Un mismo sentir, pues. Y todos ahí trabajando con un solo propósito, con un solo pensamiento. Entonces vamos a mirar también, dice: y todos estos tienen un solo lenguaje. Un lenguaje, pues, es un idioma, ¿verdad? A algunos les cuesta aceptarlo, pero un idioma se habla, tiene escritura, tiene literatura, ¿verdad? Como el inglés es un idioma que nos ha costado, nos cuesta, ni lo aprendemos, cuesta mucho. Es otro lenguaje. Pero ¿se acordará usted que el Señor dijo en una ocasión: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dijo Él, fíjese, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que estoy hablando? Dijo el Señor. Nosotros queremos entender que los mensajes sean entendibles, ¿verdad? Ahí están los hermanos ahora con sus bosquejos y estamos en espera de ese manjar, de ese alimento. Estamos esperando, estamos a la expectativa. Fíjese que aquí atrás, pues, donde estamos sentados los ministros, casi no mucho se oye, como tiene un eco, pues hay palabras que no se alcanzan a oír. Pero cuando yo salí afuera, de allá para acá, sí se oye claramente. Qué bueno, me alegra, fíjese, que se oye. Yo no voy a estar muy contento si mis palabras usted no los va a oír bien, porque se trata de explicar en un lenguaje a nuestro alcance. Pero esto no es el lenguaje que dijo el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando hablamos es un lenguaje, nos comunicamos unos con otros, es un lenguaje. Hay un himno, una frase de un himno que dice que nos inclinamos a ti, dice, con alma y corazón. Entonces estamos inclinados, fíjense, estamos inclinados con alma y corazón, como aquellos que saludan y hacen una seña así, se agachan un poquito
Ese es un lenguaje, es dar a entender lo que hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos, dice aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Allá en Houston yo explicaba, porque parte de este mensaje son los mismos que lleva un hilo de este mensaje. Cuando uno llega pues en un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, los que vienen ¿cómo se llama esta isla que está aquí? Cuba, por ejemplo. No estamos hablando mal de ellos, pero un guagua, dice, un carro, dice, yo no le entendía qué es lo que estaban hablando. Un guagua, dice, tienen otro lenguaje pues. Y cuando yo llegué a este país, y lo expliqué porque me llama la atención cuando pues, ¿verdad?, uno llega a entender a uno mismo que uno no sabe, no entiende ese lenguaje. Hay un lenguaje, fíjense. ¿Cuál sería el lenguaje si vamos a pensar en estas conferencias? Es que el trabajo se va a realizar, fíjense, y todos tienen un mismo pensamiento, y el trabajo va a salir bien mediante un lenguaje, porque estábamos mirando la parte que dije que no es lo que vamos a hablar, pero dice aquí que comenzaron una obra y nada hará desistir. No lo van a concluir bien, mas sin embargo las conferencias sabemos que va a salir bien, con el mismo pensamiento, con el mismo deseo, con el mismo propósito y con las mismas fuerzas que vamos a utilizar, como los que están trabajando allá en la cocina, allá en muchos trabajos arduos que tienen que levantar cosas pesadas, llevan un lenguaje, se entienden, levantemos esto, hagamos el otro. Ese es un lenguaje. Y nuestras palabras que utilizamos para llevarse a efecto una actividad es un lenguaje. El evangelio que se va a predicar en la noche es un lenguaje que vamos a entenderlo todo. Entonces hay un pueblo que tiene un solo lenguaje, un hablado. Entonces explicaba, pues se me estaba yendo. Cuando yo llegué a este país, llegué como todos pues con algún familiar, un vecino, ¿verdad? Pero en una ocasión me dijo, vamos conmigo a una oficina. Nos fuimos a una oficina y empezaron hablando pues, y decían de recámaras, decían, de depósito, decían, y de mudar, decían. Yo nunca había escuchado esas palabras, sin embargo era español lo que estaban hablando. Yo me quedaba ahí, boca abierta, como dicen unos, saber qué estaban diciendo, pero estaban hablando en español. Venimos nosotros ahora a escuchar un lenguaje, un hablado. Cuando la palabra dice que el pueblo de Israel dice que desde la madrugada todo el día estuvieron en la presencia del Señor, no se aburrieron. Yo me pongo a pensar, no tan fácil se aburrieron como nosotros luego nos aburrimos. Estaban oyendo el libro de la ley, dice, fue leído, le pusieron atención, un solo lenguaje. El pueblo, dice aquí, es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Ojalá, ¿verdad?, usted me entienda este mensaje. Otros mensajes que van a venir lo vamos a entender. Es un lenguaje. Según allá en nuestro país, dice, o en otros países, los que vienen de Guatemala a predicar aquí, dice que se quedan pensando, pues, ¿y cómo van estos a predicar allá? ¿Y acaso hablan el inglés? Se supone que aquí es inglés. Entonces dice, ¿sabes hablar el inglés? ¿Por qué? ¿Y qué predicas allá? ¿Predicas el inglés allá? Le dice. No.
No, sino que lo que nos interesa a nosotros es el lenguaje del Señor. Cómo se habla, cómo se ora, cómo se predica, cómo se hacen las cosas que venimos a aprender aquí en estas conferencias. Aprender a hablar, aprender a predicar, a enseñar, ¿verdad? El siguiente versículo vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículo 26. Vamos a regresar en Génesis, pero leamos estos versículos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a parar un poco aquí. Y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje. De una sangre. Somos hermanos en Cristo, legítimos hermanos, porque hay un solo pueblo, legítimos hermanos. Tenemos la misma sangre, dice, de una sangre ha hecho todo el linaje. No hay un cristiano que tenga sangre diferente. Estamos hablando de lo espiritual, de los hombres, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Estamos sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, porque el tiempo viene ordenado. Nosotros somos los que no entendemos, pero Dios tiene bien ordenado. También escuchábamos, ¿verdad?, de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es agradable. Entonces dice, y los límites de su habitación. Hay un límite también de la habitación. Si tomáramos esto, sería el encabezamiento de otro mensaje, el límite de la habitación. Pero estamos hablando y queremos entender de que nosotros venimos a aprender a hablar, a escuchar el que habla. ¿Quién habla mejor? ¿Quién habla mejor? El hombre se desvía y dice, este habló mejor o predicó mejor. ¿Quién habla mejor? Para entender ese lenguaje, qué es lo que se habla aquí en el púlpito. Pero leamos todavía y expliquemos el 27. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, dice, hay una coma ahí. Buscamos a Dios, le oímos a Dios, le seguimos a Dios mediante un lenguaje, mediante un hablado, mediante una seña, ¿verdad, hermanos? Vámonos, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos. Regresando ahora en Génesis nuevamente. Génesis capítulo 34. 34 del Génesis, versículo 15 al 19, 15 al 19. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y formaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos.
Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Hay mucho que explicar. Queremos entender algo, queremos llevar algo, queremos poner en práctica algo queremos poner en práctica. Aquello dice que dijeron, mas con esta condición. ¿Alguien va a entrar en la comunión? ¿Ya está preparado para las condiciones que se ponen? ¿Cuáles condiciones? Si tiene una misma sangre, si ha creído afirmativamente en el Señor, un solo pensamiento, quiere seguir al Señor. Dice aquí también, habla de las hijas, dice tomaremos, ¿verdad? Si está casado o está bautizado, quiero decir con bautizado, cortado con cortado, ¿verdad? Se van a casar algunos, convertido con convertido, así. Que sea nuestro pensamiento positivo, que sea conforme a la palabra de Dios. Entonces dice aquí también que si no se cumpliera, dice que ellos eran capaces de llevar otra vez sus hijas de regreso. Si no lo cumplían, tenían que circuncidarlos. La circuncisión es otro mensaje. Entonces les pareció bien, dice sus palabras. Dice, no tardó en hacerlo aquello. ¿Cuánto ha tardado usted para hacer aquello? ¿Cuánto ha tardado usted afuera de la comunión? ¿Cuánto han tardado los novios para casarse? ¿Cuánto han tardado? No quieren, ¿no? O sea que le temen las cosas de Dios. O son de este pueblo, o son de un solo pueblo, o son de otro pueblo, ¿verdad? Tenemos que entender que somos un pueblo, un mismo pensamiento, un mismo camino, dice otro versículo, pero leamos ligeramente. Aquí ahora leamos, vamos a mirar un versículo en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, vamos a mirar en su capítulo 19, versículo 14. 19, 14, el tiempo se me está yendo. Dice aquí, (19:14) así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Así dice, así inclinó el corazón de todos los varones. Un solo pueblo, como un solo hombre, se va a inclinar a un solo pensamiento, ¿verdad? Un solo pensamiento, un solo deseo. ¿Cuál es el deseo entonces ahora? Porque se realizan conferencias de agradecer a Dios por la vida del pueblo, por la vida del pueblo. ¿Cuántos años lleva esta asamblea? Es por eso estamos agradecidos, ¿verdad? Porque están inclinados a un solo pensamiento, porque han trabajado juntos, ¿verdad? Y así dice que se inclinó el corazón de todos los varones. Aquí incluye las hermanas. Todos están inclinados. ¿Por qué? Porque hay un solo pueblo, un solo lenguaje.
Entonces, aquella mujer, cuando habló con el Señor, dice que dejó su cántaro y fue corriendo a la ciudad. ¿No será este el Cristo que me ha dicho todo cuanto he hecho? El Señor ahora nos va a decir cuánto y qué hemos hecho, tanto los que vamos, ¿verdad?, o ya estamos en comunión, como los que van a entrar en comunión, ese camino que llevamos. ¿Para qué? Para que la asamblea tenga más prosperidad. Vamos a tener un solo pensamiento. A continuación se van a concluir las conferencias. El pueblo va a seguir unido, un pueblo unificado en pensamiento, como un solo hombre. No se ven como dos, ¿no? Si llamamos a un hermano, por ejemplo, venimos de camino y vamos a llamar a un hermano, tal vez un predicador, un ejemplo, pero este predicador va a comunicarse con los ancianos y con todo eso. Un solo hombre, ¿verdad? Un solo hombre. El pensamiento, el mensaje es que nosotros queremos oír más de este lenguaje. Queremos aprender un lenguaje agradable. Cuando llegamos pues a este país, algunos nos interesamos en aprender el inglés, otro lenguaje, y ya no seguimos. Pero ahora vamos, con nuestra lectura, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos con nuestra lectura? ¿Cómo estamos con nuestra perseverancia? ¿Cómo estamos con nuestras oraciones? ¿Cómo estamos ahora? ¿En qué hemos aprendido en el lenguaje de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es ahora lo que nos interesa aprender en este lenguaje? Porque se va a hablar un solo lenguaje. Ya los 3 mensajes de la tarde ya están listos. Mañana ya hay para mañana, ¿verdad? Ya hay, ya hasta que se termine. Gracias a Dios, porque venimos ahora como un solo pueblo, un solo pensamiento, un solo sentir, un solo parecer y una sola regla. Dice palabra, hay una regla, fíjese. Hay una regla. Si no hubiera regla, ¿cómo estaría el orden de estas conferencias? ¿Cómo estaría? Gracias por el orden, por el lenguaje que nos comunica cómo hemos de hacer y de ser, de obedecer y de continuar para que el nombre del Señor sea glorificado. Gracias a Él por estas palabras que Él nos ha concedido, verlas y meditarlas, y que Él mismo las bendiga en nuestros corazones. Ciento 164.